Buenas tardes, ¿cómo están? Una vez más estamos acá y con las noticias y con todo lo que pasó en la semana. Tenemos el 25 de mayo que pasó sin ningún tipo de acuerdo. Al final el acuerdo no se firmó. El presidente, como dijo, lo ha pasado para quizás el 20 de junio o quizás el 9 de julio para cuando se firme o cuando salga la ley base, que hasta ahora la ley base parece que tampoco sale. Y las cosas que han pasado, por ejemplo, que Nicolás Posse renunció o lo renunciaron y vino Franco a ocupar ese lugar, ese puesto. Al gobierno se le va complicando algunas cosas, parece de que hubo bastante aumento, está aumentando lo que es en el gremio nuestro, el pan ha aumentado un 20%, sigue aumentando el gas, sigue aumentando la luz, está por aumentar la nafta nuevamente, siguen los aumentos y bueno, parece de que la economía le está costando acomodarse, por lo menos en lo que es la microeconomía, no se ha acomodado todavía y se está haciendo difícil. Nosotros seguimos diciendo lo mismo que venimos diciendo hace varios programas, hasta dónde la gente va a poder aguantar y soportar hasta que, como dice el gobierno, según él, va a sacar adelante el país, pero mientras tanto la pobreza aumenta y las dificultades son cada vez mayores. Por otro lado, con respecto a lo que pasó acá en San Martín, lo saben, los problemas que hay con los chicos que reparten, los de estas aplicaciones de pedido ya y otros tipos de aplicaciones, donde mataron a uno de los chicos que fue en 3 de febrero, fue en Loma Hermosa, en 3 de febrero, pegadito a San Martín, pero aparentemente el celular daba que los delincuentes pertenecían a un barrio de San Martín y en Villa Ballester, primero en la municipalidad, luego en Villa Ballester, estuvieron reclamando, ya viene de larga data esto y vienen reclamando hace rato los chicos que todos los días son producto de robo, constantemente los asaltan y van teniendo inconveniente para repartir y para trabajar. Es una dificultad, la inseguridad que va creciendo cada vez más y esto lo vemos en todo el conurbano. Cada vez lo que es el tema de la inseguridad no está resuelto y cada vez se viene peor y cada vez estamos con mayores dificultades, cada vez cuesta más salir cuando oscurece. Durante el día ahora pasa en la cantidad de robos que estamos viendo, pero bueno, en algún momento esperamos que la política se ponga a la altura de la circunstancia, la política en general decimos, ¿no? En toda, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal, en todos los municipios, que se pongan todos de acuerdo para hacer algo con respecto a la inseguridad, porque no se soporta más. Dicho esto, nos vamos con la invitada de hoy. Hoy tenemos de invitada a quien es la directora del diario Reflejo, a Fernanda Abdala. Vamos a charlar con ella un poco sobre todo esto, sobre los medios locales, un poquito sobre cómo fue la historia del diario y cómo ha ido pasando a lo largo de la historia lo que es adaptarse a esta nueva forma de comunicar, la digitalización, lo que son las redes sociales, todas estas cositas que se han tenido que ir adaptando los medios locales y cómo lo ha hecho. Vamos a charlar con ella, pero sin antes, como siendo panadero, le vamos a invitar con un café y con alguna facturita, como hacemos siempre. Así que, si te parece, Jorge, vamos y empezamos a charlar con ella. Bueno, como dijimos, estamos con Fernanda Abdala, la directora del diario Reflejos. ¿Cómo estás, Fer? Hola, buenas tardes. Acá lo que hacemos siempre
Así que antes de empezar con las preguntas, antes de empezar con la charla, lo que hacemos siempre como panadero, hacer elegir una factura. Estamos haciendo la encuesta de todos los programas, a ver qué factura elegís. Si es la de pastelera con membrillo. No sigas, ya está. Pastelera. Pastelera. No, con membrillo no, creo que con dulce de leche. Pastelera de dulce de leche. Con dulce de leche. Terminamos Perfecto. de hablar y la como. Perfecto, bárbaro. Ahora sí, comenzamos. Te voy a preguntar sobre el diario Reflejos de la Ciudad. Cumplió 95 años este mes. ¿Cómo comenzó todo? ¿Quién fue el pionero, el primero? Bueno, la historia es conocida, pero hay que volverla a contar porque el público se renueva, dicen, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, la historia comienza en 1929. Villa Ballester cumplía 30, 40 años recién. El pueblo se estaba formando y un grupo de vecinos, con el doctor Raúl Weiss a la cabeza, que era un médico reconocido del barrio, dijeron: vamos a crear un periódico para que sea la voz del vecino, para que el vecino pueda expresarse y además para que el vecino se entere de lo que va sucediendo en la zona, en el barrio. Entonces querían reflejar la voz del vecino y eligieron de nombre Reflejos. Así arrancó la idea. Es un semanario, desde sus comienzos siempre fue un semanario, nunca fue un diario, que se repartía los días sábados. Siempre por suscripción de los vecinos pagan un abono mensual y lo reciben en su domicilio. Y así seguimos 95 años después. Casi un milagro. No era familiar tuyo. No era familiar mío. ¿Cómo comienza entonces la gestión historia Abdala, con vos? La gestión Abdala fue a partir de mi tío Alberto, que a los 19 años se le ocurrió acercarse a la imprenta donde imprimían Reflejos, que quedaba en Caballito, y muy simpático les dijo: vengo a espiar. Entonces lo miraron y le dijo: ¿tiene algo para presentar? ¿Algo para escribir, para publicar? Justo, como tenía 19 años, entraba al servicio militar, que entonces era obligatorio. Así que bueno, dejó pasar ese año y medio, 2, y volvió y presentó una nota. Y se la publicaron. Y así arrancó. A los 20 y pico de años, a los 25, si no me equivoco, lo nombraron secretario de redacción y ahí arrancó de lleno. A los 40 fue director del periódico, estoy hablando de 1950, 1960. Tenemos una foto, ¿no? Para sí, mostrarle tenemos una tío. Foto de mi tío, una foto antigua, pero que lo muestra tal cual era, serio, muy serio. Y bueno, los años fueron pasando, él trabajó siempre con gente del barrio, de Villa Ballester. Pregonaron mucho el avance de la ciudad. Digo, por ejemplo, las calles de tierra que necesitaban ser asfaltadas, la luz que no había y la iluminación para todo el barrio, la llegada de entidades bancarias. No había bancos en Villa Ballester, había que mudarse a San Martín para hacer una operación. Entonces, bueno, desde las páginas del diario, con los vecinos, fueron publicando las necesidades. A los 2 años había un montón de sedes de filiales de bancos, ¿no? Entonces, los colegios, bueno, así ayudaron junto al vecino desde la prensa local a que Villa Ballester creciera. Te hago una pregunta. En ese momento, Reflejo de la Ciudad, ¿fue el primer periódico? Había unos anteriores. Lo que pasa que es el decano de San Martín porque fue el que se pudo mantener a lo largo de 95 años. Esos anteriores que vos decís no existen. No existen más. Durante estos 95 aparecieron muchos. Alguno pudo perdurar, otros aparecieron, estuvieron 10, 15, 20 años, pero bueno, el mantenerse, como digo yo, es casi un milagro. La prensa gráfica que siga manteniéndose es un esfuerzo muy grande, muy grande. Ahora pulula las publicaciones en redes y en las páginas web, todo es mucho más sencillo, podemos decirlo. Pero bueno, llegar con prensa gráfica y local a los 95 años es un Vos milagro. sabés que justamente ahí te quería ir llevando con la historia. Vos trajiste acá incluso el periódico. Sí. Es decir, este es un suplemento el especial. suplemento especial que ha salido y el diario
Reflejos de la Ciudad, Sí. que es el que sale todas las semanas. En periódico, en tema de papel, ¿no? Lo que te iba a preguntar es, adelantándonos un poquito, el tema de papel es como que se dificultó con todas las redes sociales, con todo lo que es hoy. Sí. Uno lo ve, yo me recuerdo a mi padre, ¿no? Que le llevaban el diario todas semanas. todos los días y toda la semana también este diario. Y bueno, había otros diarios, otros medios también, como vos decís, locales que también le llevaban. Él siempre se ponía a leer el diario papel. Hoy prácticamente los jóvenes más que nada están con el celular todo el día. Sí. Prácticamente Sí. te has tenido que adaptar a ese sistema. En ¿no? realidad Reflejos pasó muchas. Yo recuerdo épocas en que no había papel, por ejemplo, que la imprenta no conseguía papel. Recuerdo, por ejemplo, la llegada del gran diario argentino con una edición zonal a San Martín, los días jueves. Ahí me acuerdo que nos decían, todo el mundo va a leer el diario nacional y ustedes van a tener que dejar de aparecer. Y lejos de eso nos fortaleció, porque la gente es muy fiel al periodismo barrial, porque es el que conoce al vecino, el que conoce las calles, el que conoce a las autoridades. Después llegó la pandemia, otro problema que Reflejos tuvo que sortear. Ahí cerró la imprenta, como tantos otros negocios e industrias y demás, y dijimos, ¿qué hacemos? No podemos bajar los brazos y seguimos con la edición semanal, sin papel, durante prácticamente 2 meses, y empezamos a enviar el periódico semanal por WhatsApp, por mail, a subirlo a Instagram, Facebook, todas las redes. Y eso fue una gran dificultad, pero nos permitió todavía crecer más. Te potenció aún más. Nos potenció mucho porque mucha más gente recibe el semanario todas las semanas. Hoy es más leído por las redes sociales que en papel. Seguramente, porque la difusión es incalculable. Yo me encuentro con gente que nosotros los viernes lo mandamos por WhatsApp a muchísimos vecinos, pero resulta que lo reciben en Bariloche, los que eran compañeros de alguien que vive todavía en Ballester, o gente que dejó el distrito y se fue a vivir a otro lado, a otro país, y lo sigue recibiendo. Entonces, me parece que esa difusión hay que aprovecharla, sin dejar el papel, que también es muy necesario para un montón de publicaciones que necesitan salir en prensa gráfica. Por ejemplo, la convocatoria de los clubes, las licitaciones públicas de la municipalidad. Es decir, hay mucha documentación todavía que precisa la prensa gráfica. Hay medios, a veces ha pasado que hay medios nacionales que terminan tomando información o informándose por a través de medios locales. Sí. Porque los medios locales en definitiva son los que están acá y los medios nacionales no pueden estar en todos los municipios, entonces... Sí, y a veces están o mandan periodistas. El tema es que tenés que conocer el lugar, ¿no? Yo a veces critico con la mejor de las ondas, porque no me gusta hacer periodismo de colegas, pero nombres mal escritos, de funcionarios, calles equivocadas. Bueno, digo, estas cosas que al vecino le hacen ruido, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy, muy exactos con la información. Y tal vez para la prensa nacional es más fácil apoyarse en la local, ¿no? Para informar. Fuimos con tu tío. Después... ¿Qué sucedió luego? Fueron pasando los años. Cuando Villa Ballester cumplió 100 años, Reflejos iba a hacer una publicación especial. Entonces mi papá, que ya era un vecino muy reconocido porque fue durante 30 años secretario del Club Esportivo, pertenecía al Club de Leones, le dijo a su hermano que le iba a dar una mano en esa publicación especial. Sabemos que pertenecía al Club de Leones. Al Club de Leones de Villa Ballester. Y bueno, esa publicación fue exitosísima, entonces mi papá vio la beta de trabajar con su hermano en Reflejos y, sin contarle a mi mamá, siempre cuento esta anécdota, renunció a su trabajo en Capital y se abocó a Reflejos. ¿De qué trabajaba en Capital? Mi papá trabajaba en un instituto privado donde cobraban los militares y demás, frente al Obelisco. O sea, nada que ver con esto. Nada que ver. Pero bueno, era inquieto y era muy conocido acá y muy querido sobre todo.
Entonces, bueno, se quedó en Reflejos y ahí Reflejos repuntó muchísimo hasta que pasaron los años y terminó co-dirigiéndolo con mi tío. Cuando tenían colaboradores, por supuesto, de toda la vida, cuando yo me recibí de periodista, mi papá me dijo, bueno, arranca a trabajar, bueno, sí, ¿qué hago, qué no hago? Justo se reinauguraba el Complejo Cultural Plaza, frente a la Plaza Central de San Martín. Venía Mirta Legrand, que es la madrina. Entonces, andá a hacerle la nota. Así que bueno, ahí debuté con la Chiqui Legrand. Ah, mirá y me vos. quedé. Y semana a semana me quedé, hasta que bueno, la historia quiso que me hiciera cargo. Sola. A partir de... Y eso fue cerca, en el 2004 falleció mi papá, mi tío todavía estaba, pero estaba grande, así que bueno, digamos que en el 2004, hace 20 años, tuve que ponerme de lleno, sí, de lleno a dirigir y a organizar y a todo. Te hago una pregunta, ¿cómo hace Reflejos de la Ciudad, o los diarios, los medios locales en sí, para mantener la independencia, para no ser dependiente? Muchas veces pasa con algunos medios, y está pasando a nivel nacional, con algunos medios que terminan siendo dependientes de lo que dicen la pauta o como la llames, ¿no? Sí, la respuesta es difícil. Yo creo que sobre todo hay que ser valiente, ¿no? y sincero. Y publicar lo que sabemos tal cual es. Cuando yo me hice cargo, Reflejos era el diario radical, porque mi viejo era un conocido radical. Y yo pensaba, no puede ser catalogado como el diario radical, tiene que ser más amplio. Y bueno, hice un trabajo minucioso y me preocupo cada semana que haya información de cada partido político. Y cuando no la hay, ya muy pregunto. Me parece que ampliando el abanico, dándole cabida a todos, uno no se casa con un grupo político. Y eso también se ve en la economía del periódico. A mí me consta porque me has hecho nota, nunca me han dicho esto no lo puedes decir, siempre han publicado todo lo que dije, sí, con total libertad, así que me consta lo que decís, pero bueno, justamente eso, ¿no? Lo difícil que es llevar a cabo y que de repente no te llamen. ¿Te ha pasado que alguna vez que te hayan llamado y te hayan dicho ¿por qué publicaste esto? Alguna vez no, algunas. Sí, unas cuantas. Pero bueno, es parte del trabajo, ¿no? Hay que apechugar esos llamados, esas críticas. Yo digo que si te critican está bueno porque te jugaste en publicar algo, ¿no? No podemos ser condescendientes con lo que quieren. Digo, hay que publicar las cosas como son. En el Consejo Deliberante nuestro, por ejemplo, pasan muchas cosas que a algunos les parecen fantásticas y otros las critican sin parar. Bueno, pongamos las dos voces, pongamos los que critican, qué sostienen y por qué lo sostienen, y también los que lo alaban y lo defienden. Yo creo que el periodismo es un servicio al vecino. Hay que poner las cosas, lo blanco y lo negro, y después el vecino tiene que saber leer con objetividad y formar su opinión, ¿no? Nosotros no tenemos que formar la opinión del vecino, tenemos que mostrar el abanico. ¿Qué mira más el vecino? ¿La información de repente de lo que sucede en el partido a nivel social o la política? ¿Se mira mucho la política en los Se mira la política locales? Porque la política local no suele salir a nivel nacional. Entonces, si no somos nosotros los que hacemos prensa de cercanía, no sale la política en otro lado, ¿no? Y el vecino confía mucho en lo que es la prensa local, informa de la política local. Porque hoy tenés un problema, tenés el problema de que tenés las redes como TikTok, Facebook, todo, en donde sale en el acto y cualquiera publica enseguida, porque vos vas con un celular, pasó algo, cuando vas caminando enseguida graban y enseguida lo están subiendo. Y pasa también que hay mucha información falsa, como le dicen la famosa fake, sí, ¿no? Las fake, sí. Y el diario lo que te garantiza es justamente contrarrestar a eso, es que ahí está la veracidad absoluta. Y además el quedar impreso es un documento, ¿no? Es la historia viviente de nuestro distrito.
más allá de la diferencia en la información impresa a lo que puede salir en redes sale lo instantáneo y como más acotado, digo yo, ¿no? El minuto a minuto. También a veces se peca cometiendo errores. Hace muy poquito, la semana pasada, hubo una explosión de un tubo de gas en Chilaver, sí, del cual todos nos enteramos al instante, con una excelente actuación y desempeño de nuestros bomberos voluntarios de Villa Ballester, pero a los 2 días yo estuve con algunos de los bomberos y estaban muy disgustados porque desde un canal nacional una notera dio información falsa. Entonces los bomberos, y que había que desalojar la zona, y bueno, creando un revuelo y una inseguridad en la comunidad. Entonces digo, esa instantaneidad en la comunicación a veces juega en contra de todo, de la información propiamente dicha y de los vecinos y de la seguridad del lugar en ese caso, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con cómo se informa. ¿Te ha pasado alguna vez que hayas tenido que aclarar alguna nota o alguna confusión de alguna nota, de que haya salido una nota y después la nota analizando qué haya pasado como pasó en este caso? No, creo que no, porque... que después digas, no, acá nos equivocamos, tenemos que hacer una aclaratoria. No, creo que no, porque como nosotros tenemos tiempo, digamos, una semana para elaborar el material, estamos bastante seguros que lo que va a salir es tal cual sucedió, ¿no? Sí, tal vez alguna fecha equivocada o, por supuesto, se hace una aclaración a la siguiente edición y lista, pero creo que no me pasó, por ahora. Qué bárbaro. 95 años, en los 100 años... Ojalá lleguemos. ¿Vas a festejarlo de qué manera? ¿Qué forma? Ahora, hoy, cumpliendo 95, pienso en poner toda la energía para poder llegar a los 100. Es muy difícil el trabajo semanal, es mucho desgaste como empresa, porque no nos olvidemos que el periodismo es una empresa, es un negocio, de esto vive mucha gente, está costando muchísimo. Así que si logramos llegar a los 100, bueno. ¿Cómo crees que se va a poner esto de aquí en adelante? Bueno, acá viste que el presidente en su momento dijo saco todas las pautas. Y así lo hizo. Así lo hizo. ¿Qué pasaría si pasa lo mismo a nivel municipal, ¿no? Y saca todas las pautas. Y sería muy difícil para la prensa local, que para nosotros es realmente una gran ayuda. Yo creo que ahí se confunde algo. La pauta va por un lado y la información va por el otro. Si bien la pauta permite que haya información, yo creo que no tenemos que casarnos con aquel que nos da pauta. Nosotros tenemos pauta oficialista a nivel municipal, pero también tenemos de la oposición y publicamos de ambos. Y esto es lo que tenemos que lograr nosotros, ¿no? Más allá de la pauta, informar con independencia y jugarnos y ser valientes y poner las cosas que, aunque piensen que les va a molestar, si pasaron y se están dando, hay que ponerlas. ¿Cómo lo ves de acá a 5 años, justamente cuando cumpla los 100 o a 10 años, el diario, a cómo va avanzando la tecnología? ¿Cómo crees? ¿Querés que haga futurismo? No, pero a ver, vos ves que el diario papel da la sensación que a lo largo del tiempo es como que va a ir desapareciendo. Bueno, eso y es lo todo que, se va a ir guiando hacia a lo tecnológico, eso, ¿no? es lo que dicen y ya lo vienen diciendo mínimo hace una década. Y sin embargo, la prensa gráfica sigue en la calle día a día o semana a semana, como es nuestro caso, ¿no? Yo tengo algunos recortes de prensa alemana donde hicieron muchos estudios de qué va a pasar con el papel. Y se dice, digo alemana porque yo estoy en contacto con el ambiente alemán, ¿no? Pero se dice que no va a morir la prensa gráfica porque es necesaria y hay gente que la sigue consumiendo. Si bien los más jóvenes no lo hacen, sí las instituciones, sí hasta en las escuelas. En las escuelas, yo soy docente también y se enseña mucho a través del periodismo. Es sumamente rico. Hoy pasa mucho que los chicos no leen. No leen. Hoy tenés el problema real de que tenés chicos de secundaria, segundo, tercer año, y no te saben leer un párrafo, no te saben leer de corrido. Creo que ahí fallamos un poquito los adultos.
y también los docentes, ¿no? Yo durante años di talleres de periodismo para chicos y, por ejemplo, les llevaba un día 6, 7 diarios del mismo día. Analicen. Y uno daban la misma información de distinta manera. Y yo creo que ahí se va formando la cabeza del ciudadano, en ese caso del alumno, futuro ciudadano, ¿no? Digo, tenemos que tener la capacidad de abrir la cabeza, así como mirar varios canales de televisión, leer distintos medios, ¿no? La noticia es la misma, veamos cómo nos la informa cada uno. Y bueno, y ahí hay que... A mí me pasa, bueno, que yo miro, cuando miro a la noche los noticieros, miro todos los canales. Algún canal... Más que otro. Obvio. Algún canal me cuesta mirarlo, pero lo tengo que mirar a veces porque digo, tengo que sacar mi propia opinión. Exacto. Entonces, eso es lo que no se hace hoy, ¿no? Hoy, entonces, captan la primer noticia que ven y con una tendencia política, y el joven capta eso y empieza a salir con eso a la calle, con ese pensamiento. Entonces, es como que el pensamiento, en definitiva, no es una conclusión que sacó el chico, sino que es lo que te han puesto en la cabeza los distintos medios. Sí, yo creo que el tema de los jóvenes en la información, no saben leer, es posible, pero interpretan y se informan muchísimo. Yo me acuerdo siempre, una anécdota que tengo, que mi hijo, que vive conmigo, bajó hace un par de años y me dijo, mamá, murió la reina de Inglaterra. ¿Cómo? Él ya se había enterado, no estaba en el noticiero, pero él ya se había enterado por las redes. Entonces digo, ayer con lo del camión que se había caído el container en la autopista, lo estábamos charlando cuando estaba pasando y él ya estaba informado porque con su teléfono estaba totalmente actualizado también. Sí. Digo, tienen otra forma de informarse. Hay que sacar provecho de eso también, ¿no? Pero bueno, está en cómo informamos siempre. Siempre volvemos al nudo, cómo informamos. Te hago una pregunta personal, más que nada de tu padre. Tenemos una foto para mostrar tu padre con Alfonsín. Vos recién lo nombrabas que era radical, era alfonsinista. Porque sí, lo tenemos en una foto con Alfonsín. Contame un poco de esa tendencia radical que tenía. ¿Él militó dentro del radicalismo? Sí, de joven militó. Ballester era reconocido por ser una zona radical. Y mi papá era uno de los que llevaba la bandera del alfonsinismo. Yo digo, un poco cerrado, ¿no? En ese momento, porque no podía hablar de otra cosa que no fuera del radicalismo, no quería hablar. Era una época donde que era radical, era radical. Absolutamente. Y te decía, yo voto el radicalismo. Yo he tenido amigos en donde te decían, no me gusta, pero lo tengo que votar igual. Y ha pasado con el peronismo también. Con el menemismo en la segunda presidencia de Menem, donde vos decías, y puteaban contra Menem y vos decías, pero lo votaste. Y es que no puedo meter otra boleta, porque soy peronista, te decían, ¿no? Claro, pasaba un poco eso, ¿no? En esa época. Bueno, y sigue pasando. Yo digo que... ¿Vos decís que sigue pasando eso? Yo digo que el argentino a veces vota al menos malo, o vota por enojo, o vota, no sé si nos damos el lujo de votar al que creemos más idóneo. Creo a veces que, como tenemos esta bendita grieta, hay que votar entre A o B, y tal vez hay C y D, ¿no? Pero no va a llegar. Bueno, ahora pasó que hubo 3 tercios, que hubo sí. que estuvo partido en tercios. Sí. Surgió una nueva opción. Pero surgió producto de lo que vos decís un poco, ¿no? Del enojo. Del enojo. Claro. Porque en último término hubo que votar enojado o no sé. Yo creo que nos merecemos como pueblo poder elegir libremente y que nuestros gobernantes piensen en todos. Fer, te hago una consulta. A ver, ¿sos creyente? Sí. ¿Sí? Creo en Dios. Te voy a hacer una pregunta. Hagamos de cuenta de que está tu padre en este momento acá con nosotros
¿qué le dirías? Qué legado que me dejaste. No sé si lo elegí, no fue una decisión pensada tranquila. Mi padre se enfermó un domingo, tuvo una ACV y al sábado siguiente falleció. Fueron 5 o 6 días. El sábado falleció y el domingo en el cementerio, creo que había fácil 500 personas. Y más de la mitad me decía, Fernandita, si vos no seguís con Reflejos, ¿quién va a seguir con el diario de Ballester? Y fue una mochila que me pusieron. Y bueno, ¿Vos lo notaste como una mochila en su momento? y en su momento no había opción. Si yo no seguía Reflejos, no seguía en la calle. Entonces, bueno, lo pensé poco y seguí. Y dije, bueno, pruebo un año y si no me fundo sigo. Y voy superando los 20. Así que tan mal no me fue. Tan mal no te fue. Tan mal no me fue, así que acá estoy. Pero tu padre seguramente estará orgulloso de que hayas seguido con el diario, ¿no? Porque él lo quería mucho, el diario. Lo quería, era su vida, sí. De la familia Abdala era. Y creo que el orgullo es de toda la familia. Es de toda la familia, vos decís el orgullo. Vos fíjate cómo ha pasado de ser de un médico que no tenía nada que ver con ustedes, cómo pasó a ser, y hoy el diario Reflejo de la Ciudad está identificado con la familia Abdala. Sí, bueno, claro, de los 95 años creo que... El sello fuerte se lo pusieron ustedes. Sí, yo creo que mi papá y mi tío. Después yo, bueno, continué. Es que de los 95, te decía, creo que mínimo 65, 70 años estuvo al mando o con Abdalas presente, ¿no? Entonces, claro, me parece que estamos muy identificados. Sí, hoy en San Martín vos hablas del diario Reflejo de la Ciudad y te suena el apellido Abdala. No podés identificarlo de otra forma. Seguro, al diario. Puede ser, sí. La verdad que, por un lado, felicitarte de los 95 años que han cumplido. Muchas gracias. Trataremos de llegar a los 100. Van a llegar a los 100, estamos seguros que vas a llegar a los 100. Es un diario para nosotros muy querido en San Martín, porque tiene historia, como vos la estuviste contando recién. Y me parece de que, vuelvo a repetir, de que tu padre debe estar muy orgulloso. Quiero contar algo, sí, 2 minutos. ¿Tenemos? Contalo, sí. El sábado 18 inauguramos una muestra en el Espacio Cultural Ballester, en la calle Vicente López, a media cuadra de Las Vías. Una muestra con 95 piezas de reflejos. Es una exposición de tapas, de interiores, de publicidades, de mapas, de estos 95 años de Villa Ballester. Ahí está toda la historia. Sí, son 95 piezas seleccionadas por el equipo de trabajo del Archivo Histórico Municipal Alejandro Whitcomb, coordinado por Franco Esperanza, que han hecho un trabajo maravilloso de selección de estas 95 piezas. Están expuestas ahí hasta fin de mes, y luego hay un proyecto desde el municipio de que la exposición sea itinerante, porque es un resumen de los últimos 95 años de San Martín. Entonces la idea es ponerla tal vez en el hall de la municipalidad, tal vez en alguna institución educativa, bueno, continuar. Es una exposición que montaron desde el archivo Whitcomb. Los laureles son para ellos, fue un trabajo espectacular. Está reflejado todo el paso político de estos 95 años de San Martín, las publicidades, los carnavales que se festejaban, el mapeo cuando se hizo el loteo de Ballester, o sea, imágenes y notas sumamente importantes, divinas. Vamos a ir a verlo. Hasta fin de mes. Y bueno, la verdad que es bueno también, que hay que decir que vaya la gente a verlo, todo aquel que vive en San Martín. Creo que es bueno conocer la historia de nuestro lugar, y además que vayan los colegios también, sería bueno una visita guiada entre los colegios, para que justamente los chicos, incentivarlo a leer los diarios zonales, ¿no? Si se traslada la exposición al hall de la municipalidad, seguramente se va a organizar algo de ese tipo. Colegios y hasta centros de jubilados y bueno, un montón de instituciones que les importa, que hablan, y que es interesante que conozcan nuestra historia, porque Reflejos
cuenta la historia de nuestro lugar, es así. Tal cual, es Cuenta la la historia, vos recién empezaste con la historia desde 1929 Así es. hasta hoy, Con todo lo que pasó en el todo medio. lo que ha pasado desde que Ballester prácticamente era todo calle de tierra, prácticamente era Campo. Era campo. Era campo. Yo no recuerdo, no vamos a recordar nosotros de esa época, pero sí recuerdo que cuando era chico, yo por ejemplo iba al colegio, en la secundaria la tuve que hacer en el colegio José Hernández, porque me había anotado en su momento en el colegio Ballester, en el comercial, y no quedé, era por sorteo justo ese año, quedé después en el José Hernández. Y yo me acuerdo que tenía compañeros que me decían, ¿dónde viví? Y yo le decía en Suárez. Y me decía, pues es por allá por el campo, ¿no? Me decía, pues ya lo tomaban como que era campo en José León Suárez, así ¿no? Es, así es. Así que bueno. Sí, yo recuerdo las calles de tierra de Ballester, ¿no? Las recuerdo perfectamente, sí. Qué bárbaro. Bueno, te agradezco que hayas venido, que hayas contado un poquito todo esto. Gracias a vos por invitarnos y hacer posible que la gente sepa que continuamos con la prensa local, que es un esfuerzo, pero es un servicio a la comunidad. Lean la prensa local, es importante saber de San Martín qué es lo que pasa. Y como ya te digo, sé que muchas veces los medios locales se enteran de las noticias, los medios nacionales se enteran de las noticias locales a través de estos medios locales. Después mandan a su gente, pero la primer noticia es la de los medios locales. Y te volvemos a felicitar. Gracias. Muchísimas gracias por venir. Por invitarnos. Gracias. Y nos encantó estar hoy con Fernanda acá, que nos contó un poquito la historia de Reflejo de la Ciudad. Así que yo los invito a que leamos más el diario local y nos vemos en la próxima semana. Gracias.